incremento de la violencia en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos que hemos estado reportando a lo largo de este año. Hoy, este miércoles, fue presentado un informe que analiza el funcionamiento de este mecanismo especializado de protección implementado por el gobierno federal y organizaciones civiles para los comunicadores y los activistas. Con 7 periodistas asesinados desde marzo de este año, parece evidente que el mecanismo presenta importantes rezagos y carencias. Sobre esto hablo esta noche con Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19 en México. Gracias, Ana Cristina, por estar con nosotros. Bueno, muchos de estos periodistas estaban inscritos al mecanismo, de hecho, de los que fueron asesinados, ¿no? No, bueno, de los 7 que fueron asesinados, el único que estaba en el mecanismo hasta un mes antes de su asesinato fue Cecilio Pineda. Y creo que fue una de las cuestiones que se presentaron precisamente hoy en las discusiones del mecanismo, de si él hubiera recibido otro tipo de medidas, no hubiera salido del mecanismo un mes antes de su muerte y tal vez no hubiera sido asesinado, o sí, ¿no? ¿Y qué hizo mal el mecanismo para no agarrar a Cecilio Pineda y garantizarle niveles de seguridad, ¿no? Creo que una de las cuestiones que plantea el informe, este tercer informe del espacio SC, es precisamente que el mecanismo de protección ha enfocado toda su función a medidas que cubren temas de integridad, pero no las diversas violencias a las que se enfrenta el periodismo actualmente y la defensa de derechos humanos, que tienen que ver con agresiones en línea, que cada vez se incrementan más, amenazas que para el mecanismo pueden ser algo insignificante, pero que después, y que hemos comprobado que se pueden convertir en algo tangible, en una violencia tangible, física. También la estigmatización, que al final termina afectando el núcleo más interno y más privado de los periodistas, las campañas que se hacen en contra de los defensores de derechos humanos, que también tienen que ver con mecanismos de reconocimiento de la defensa y de la labor periodística que tendría que estar haciendo el mecanismo, y también obviamente la falta de un análisis de perspectiva de género para el tipo de medidas que se ocupan. No es lo mismo las agresiones a las que son de las que son sujetas las defensoras a derechos humanos y las periodistas que los los defensores, ¿no? Y este tipo de cosas son cuestiones que se tocaron el día de hoy para tratar de mejorar a este mecanismo, porque sin duda el mecanismo es una respuesta ante un nivel de violencia gravísimo al que se enfrenta la prensa, pero partimos tanto la sociedad civil como el mecanismo de dos conceptos diferentes de lo que tiene que ser la protección. Para la sociedad civil, la protección conlleva el combate a la impunidad. La mejor medida de prevenir las agresiones contra la prensa es que haya consecuencias para los perpetradores. Sin embargo, el mecanismo no ve el combate a la impunidad como una medida de protección efectiva, y por lo tanto se va con estas medidas alternas que tienen que ver con botones de pánico, que tienen que ver con desplazamientos forzados. Sí, entiendo, pero también pues no estaría dentro de las atribuciones del mecanismo buscar culpables, ¿no? Es decir, eso es por parte de las autoridades. Lo que pasa es que el mecanismo, es complicado, ¿no? Lo que pasa es que el mecanismo tiene una junta de gobierno que está integrada por diversas autoridades, en la que está la Procuraduría General de la República. Y entonces, en teoría, la Procuraduría General de la República, al enterarse de las situaciones que suceden a los beneficiarios, tendría que iniciar una carpeta de investigación, y el mecanismo a su vez tendría que monitorear el seguimiento a la carpeta de investigación para que efectivamente haya consecuencias para los culpables. Hoy por hoy esto no sucede, y esta era una de las cuestiones que se plantean claramente en este informe. No solamente hay una falta de coordinación entre las entidades que integran la Junta de Gobierno del mecanismo, sino también con las entidades federativas. No hay una comunicación real entre la unidad federal y las unidades locales, lo que hace que al final, si un periodista es agredido en el estado de Veracruz, el mecanismo federal solicita medidas a las autoridades locales, y las autoridades locales son las que agredieron al periodista. Entonces, obviamente, se crea un bache. ¿Cuántos periodistas, cuántos colegas y activistas están integrados ahora al mecanismo actualmente? Alrededor de más de 100 periodistas están ahí, alrededor de 300 periodistas y defensores están siendo beneficiarios. Pero es importante tomar en cuenta que este número está incrementando constantemente conforme la violencia está incrementando. Sí. Ahora, ¿está funcionando? Hablando del aspecto positivo del mecanismo, sí, es perfectible, evidentemente, pero sí hay un antes y un después, digamos. Bueno, definitivamente sí hay mejoras en las medidas
como te digo, en las medidas de integridad. Es decir, no ha habido hoy por hoy un caso específico de una agresión grave, llámese desaparición, tortura o asesinato de algún beneficiario del mecanismo. Esto es algo positivo en el sentido de que el Estado pone atención y tiene que tener un mayor nivel de respuesta o de rendición de cuentas cuando un periodista está frente al mecanismo. Es decir, no es lo mismo que tú le digas a una persona que tienes a alguien a tu cargo y que tiene toda la responsabilidad sobre ella, a que no sepa que estás en peligro, etcétera, ¿no? Aunque el Estado en sí tendría que garantizar la seguridad de las y los periodistas para ejercer libremente la libertad de expresión. Pero es importante decir que dentro del mecanismo no ha habido una agresión grave, salvo un caso específico en el estado de Baja California en el que asesinaron a una de las escoltas de un periodista, ¿no? Y esto es algo serio, en el que el mecanismo tiene que hacer un análisis efectivo. El caso de Cecilio Pineda, en el que dejó de recibir las medidas y un mes después fue asesinado. En ese sentido, hay que ser muy puntuales en el que el mecanismo, pues, todavía tiene muchas cosas que mejorar. Una de las cosas principales que el mecanismo tiene de frente, un gran reto, tiene que ver con el desplazamiento forzado. Sí. ¿Qué pasa con aquellos periodistas que te traes a la Ciudad de México o que mandas a otra ciudad por alguna cuestión, por algún peligro, y al momento en el que están aquí no tienen dinero, no tienen a su familia, no saben qué hacer? Y hoy decía una de las personas desplazadas, eso, ¿no? Claro. Dice, yo llevo 4 años desplazada. 4 años en los que no he podido reconstruir mi vida, en la que mis hijos no han podido reconstruir su vida, porque a mí me dijeron que solamente se trataba de 6 meses. En lo que mi riesgo disminuía, y esto no ha sucedido. Sí, muchos han rehusado Exactamente, porque al final el desplazamiento sin una posibilidad de continuar tu vida, de continuar tu trabajo como periodista, como defensor, significa también un estilo de no, y si estás muerte, vinculado con familia, todo eso, pues es complicadísimo, ¿no? Exactamente. Pues bueno, seguiremos sin duda claro, cómo va evolucionando todavía hay el mecanismo. Muchísimos retos por delante. Sobre todo el de la impunidad, ese yo creo que es el mayor reto. Gracias, Ana Cristina, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Mario.